habíamos salido desde allí haciendo referencia a, para ser concretos, ¿no?, lo que hay en un nombre, ¿no es cierto? Para nosotros el nombre no digo en general en todas las culturas y las actitudes del mundo en el cual vivimos, pero en líneas generales el nombre, por ejemplo, se pone, por lo general, se pone como en relación a una moda a veces, ¿no? Hay un futbolista muy conocido, hay un artista muy conocido y de repente, no sé, todo el mundo se llama de esa manera. Y después cuando pasan 30 o 40 años uno ve un nombre determinado, ¿no es cierto?, que está bastante diseminado por todos lados y la gente uno se da cuenta por la época en que vivió, por ejemplo. Determinados, por ejemplo, si uno va a Argentina, en determinado, hoy por ejemplo va a encontrar jóvenes chicos, no sé, 40 años más o menos, jóvenes, hombres de 40 años, que todos tienen, o muchos tienen ese nombre. ¿Por qué? Porque hace muchos años un futbolista famoso, lo cual está bien que sea famoso, pero ese, ¿no es cierto?, ese sentimiento que tiene mucha gente, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando nazca mi hijo le pongo el nombre de esa persona, tal vez para que herede los dólares, ¿no? Pero tal vez en ese sentido, pero y otras culturas no, porque por ejemplo, incluso los aborígenes de distintas etnias a lo largo de la civilización de este mundo ponían los nombres, ¿no es cierto?, con otro tipo de conciencia. Es decir, aunque los aborígenes de África hace 2500 años ponían los nombres de sus hijos, más allá de que estemos de acuerdo o no, lo que le ponían los nombres de sus hijos, digo porque uno ha leído un poco en ese sentido, y entonces ponían los nombres, reitero, de sus hijos en función de cosas muy importantes que pasaban y trascendentes, pero en la vida de la persona, no de su familia, ¿no es cierto? Y bíblicamente, ahora vamos bíblicamente, porque eso pasó en todos lados a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Pero bíblicamente tiene un peso muy grande. Cuando la Biblia habla de nombres, ¿no es cierto?, tenía un peso, incluso en los nombres hay profecías y muchas otras cosas más, porque marcan eventos trascendentales. Dios tiene que emitir una promesa y expresar su fiel cumplimiento en un futuro cercano o lejano, como fuese, y lo expresaba a través de, por ejemplo, de nombres de personas, por ejemplo, los nombres de los hijos del profeta Isaías, por ejemplo, ¿no? Entonces uno va viendo que los nombres tienen un peso muy grande en la historia del pueblo de Israel, en la vida de las personas, y no solamente en el pueblo de Israel, sino hacia un futuro. Por eso habíamos tomado el capítulo de Génesis 7, donde por primera vez hay un nombre que aparece y se revela a Abraham, ¿no es cierto?, como el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso. El Shaddai es la primera expresión que aparece en el primer verso, o la primera. El primer verso de Génesis 7, entonces aparece el Shaddai, y posteriormente aparece el nombre de Abraham, ¿no es cierto?, pero Abraham sin H, y entonces ahí, a través de la promesa que le va a dar ahí, ¿no es cierto?, y de la exigencia de obediencia, porque dice, tienes que andarás delante de mí, ¿no es cierto?, también en forma recta, perfecta, y entonces, pero en ese momento se llamaba Abraham, y como sello del pacto viene la circuncisión, pero viene primero el cambio de nombre. En el caso de Sara también, ¿no es cierto?, son los dos nombres que cambian. Y Sara no cambia porque es el nombre que aparece por primera vez, pero los dos nombres trascendentales que entran en el vínculo del pacto con el Señor cambian de nombre, pero cambian de nombre de una forma muy particular, porque Sara ya se va a llamar Sarai, ¿no es cierto? Sarai se va a llamar Sara, y la Yud de Sarai, ¿no es cierto?, se convierte en una Hei para Sara y una Hei para Abraham en la mitad del nombre. Si en definitiva lo podemos mirar de esa manera, ¿me están siguiendo? Sí. Pues en definitiva lo podemos mirar desde otro ángulo, pero que es exactamente lo mismo. El nombre del Señor, ¿no es cierto?, tetragrama es Yud Hei Vav Hei. Bueno, si uno lo mira, es muy simple, ¿no es cierto? El nombre tiene dos Hei, quiere decir que una Hei fue para Abraham, la otra fue para Sara. En ese sentido, me están siguiendo, una para uno y para otro. Por eso que el Midrashim nos habla de que la Yud de Sara voló para Josué, que se llamaba Oseas,
¿no es cierto? Y entonces, Oseas es lo mismo que Josué, Oseas es lo mismo que Josué. Si lo que decimos Joshua o Yeshua es lo mismo, nada más que tienen una construcción gramatical distinta, y que si uno es muy purista va a traducirlo tal vez distinto, ¿no es cierto? En vez de salvación le pone salvará por la ayuda adelante que genera el futuro de la expresión. ¿Me entiende? Pero en definitiva siempre está relacionado con la palabra salvación. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que el nombre, ¿no es cierto?, que tienen los siervos de Dios, o las siervas incluso, ¿no es cierto?, en la Escritura tienen un sentido muy profundo. ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces habíamos comenzado con eso, y ya habíamos visto los cambios de nombre de Abraham, de Isaac, de Sarai no cambia, Isaac no cambia porque es nuevo, y el que vemos que no cambia, que había aparecido anteriormente, era Ismael, ¿no es cierto? Bueno, ese no va a cambiar porque en definitiva Ismael, ¿no es cierto?, no es el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces así que queda allí, porque en definitiva el nacimiento en un sentido bíblico, ¿no es cierto?, cuando nace Ismael, ¿no es cierto?, se genera la disensión en la familia. Isaac, ¿no es cierto?, cuando nace es el que trae la bendición y la unión a la familia. Por eso en la construcción el verbo Isaac, la construcción de la palabra Ishak, con la yud también adelante, está reflejando, para traducirlo literalmente, usted va a encontrar libros, incluso en algunas Biblias hebreas, como para simplificar, entre comillas, que no es simplificar algo malo, le ponen risa. En definitiva, si uno analiza el verbo y la ayuda adelante, ¿no es cierto?, Ishak está significando lo que provoca risa. Esa es la expresión. Es Isaac viene, pero digamos, no es una risa mala. Acuérdense que hay una risa que puede ser media como la de Sara, pero la risa de Isaac primero, de Abraham primero, la posterior risa de él y la posterior risa de Sara también no es mala. Hay una que sí podría ser como diciendo, como, ¿entiende?, como descreimiento y un montón de cosas. ¿Sí? Y entonces, si uno va analizando el texto, poco a poco uno va aprendiendo, va creciendo y va madurando, pero si uno va a analizar el texto, uno va depurando muchas cosas, va aprendiendo y se va dando cuenta de lo que nos dice la Escritura, ¿no es cierto? Vamos a entrar al vínculo en el pacto, hay algo que cambia. Si no cambia el nombre, yo sé que muchas personas, incluso en México y aquí en otras partes del mundo, sobre todo judío mesiánica, tienden a cambiarse el nombre por alguna razón. El tema es que cambiarse el nombre, si no cambio, después ahora le voy a mostrar algo, por ejemplo, con Judá, con Yehuda, ¿no es cierto?, que también le pasa lo mismo. Entonces, nos pasa lo mismo, sí, en definitiva hay algo de eso. Cuando se cambia el nombre, siempre vamos a cometer errores, pero cuando se cambia el nombre implica que tiene que haber un cambio en la persona, porque tiene un sello. Por eso en el Nuevo Pacto se dice que nosotros tenemos, bueno, el Ruach HaKodesh también está en el Antiguo, pero en el Brit Hadashah dice que el Ruach HaKodesh pone un sello, ¿sí?, que es el sello del corazón de la persona. Bueno, ese sello vendría a ser la clave, ¿no es cierto?, de lo que va a producirse en la persona. Bíblicamente, la parte exterior, simbólica de ese sello en el corazón de la persona, de la transformación de la persona, ese sello simbólico era a través de letras en los nombres. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que mucha gente dice, bueno, ahora que soy judío o judío mesiánico, se cambia el nombre. Está bien si alguien se quiere cambiar el nombre, pero eso no va a transformar a la persona. Bíblicamente se cambiaba el nombre porque ese era el vínculo del pacto, el sello, un sello exterior, no tangible como una piedra, pero exterior, ¿no es cierto?, que marcaba el cambio de vida de la persona. Y después muchas cosas más, incluso hasta el nombre Isaac, ¿no es cierto? Isaac se escribe con una yud, con una sadek, con una het y con una kof, ¿no es cierto? Y hasta si uno mira eso, ¿no es cierto?, lo digo porque están en los libros hebreos, no sé si hay alguno que traje aquí, pero traje porque después me preguntan y si no me creen, tengo que mostrarlo aquí. Después se aceptan, ¿no?, cada uno su problema. Claro, por ejemplo, la yud de Isaac representa para los rabinos antiguos, cuando uno va estudiando el pasaje, se sacan muchas conclusiones, muchísimas conclusiones. Y la yud de Isaac representa las 10 pruebas que le puso Abraham, ¿sí?
La Tzadik es el número 90 en hebreo. La Tzadik representa, está todo ahí, hasta por los años, representa los 90 años de Sara. La Het, ¿sí?, tiene el número 8. Porque venía la circuncisión, y la circuncisión era en el 8º día, no para Ismael que fue a los 13 años, pero para Abraham y para Isaac sí, al 8º día. Y la Kof es el número 100, que son los 100 años que tenía Abraham. Así que hasta el nombre, cuando uno va leyendo los nombres, va narrando en su interior, ¿no es cierto?, una historia. Es decir, tengo una historia narrada con palabras, tengo una historia narrada con símbolos, con los cambios de nombre, por ejemplo, y tengo otra historia narrada a través de valores numéricos de cada letra. No es una cosa que digamos, no es una cosa natural. Nosotros lo vemos distinto, pero en el pueblo hebreo, en el mundo hebreo, eso es lo más natural, por ejemplo. ¿De acuerdo? El pueblo hebreo siempre estuvo acostumbrado a leer la escritura en la faceta narrativa, en la faceta simbólica y en la faceta, ¿no es cierto?, profunda en cuanto a ver, por ejemplo, determinadas cosas que nosotros no vemos. Porque en definitiva, y mucha gente hebrea no lo vería, ¿no?, porque también estaban en el mundo en aquel entonces. Hay veces que, ¿no es cierto?, primero cuando dicen que el que más mira menos ve, ¿no es cierto? Eso lo usan sobre todo los prestidigitadores, ¿no es cierto? Y uno mira porque le llevan la atención a determinado lado, ¿no es cierto?, de un prestidigitador. Le dice, bueno, miren lo que tengo acá, mientras tanto está haciendo algo aquí, ¿me entienden? Claro, entonces uno presta atención a determinadas cosas, pero en ese sentido también prestamos atención a una narrativa bíblica, ¿no es cierto? Y de repente no prestamos atención a otras cosas. Por supuesto que todo tiene su crecimiento y todo tiene, ¿no es cierto?, su tiempo para que uno pueda aprender y pueda madurar. Y en definitiva habíamos salido de allí. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, yo le decimos, usted lo vio y usted lo sabe a lo mejor de otra época y no de ahora, ¿no es cierto? Y lo sabe muy bien. Los nombres bíblicos, ¿no es cierto?, como en el caso de Jacob, que significa, bueno, talón también significa traba, obstáculo también, o trabar, ¿no es cierto? Cambia por Israel, ¿no es cierto?, con uno, por ejemplo, hoy decimos, bueno, hablamos de Israel y hablamos de israelita. Una cosa es israelita, la otra es israelí. Israelí es el gentilicio de aquella persona que nace en Israel. Por ejemplo, va una persona, vamos a poner, una persona que no tiene nada que ver con el judaísmo, una persona católica, ¿sí?, pero nace en Israel y es israelí. ¿De acuerdo? Porque, obviamente, pero no es israelita, ¿me entiendes? ¿Ok? Por ejemplo, las personas judías que no, bueno, ¿quién les habla? Pero que nacieron en la diáspora, entonces yo ya no soy israelí, pero soy israelita. En definitiva, pues si voy me van a dar la naturalización, pero en definitiva yo soy israelita porque si son los arcaísmos, ¿no es cierto? Si una persona pues es judía, es hebrea, si desciende obviamente, y es israelita, ¿me entiendes? Y si tiene la gracia de que no hubo ninguna mezcla, también es semita. Entonces, bueno, en definitiva, aunque haya mezcla, también uno tiene la sangre, ¿no es cierto?, porque uno no lo sabe, ¿no es cierto? Mi abuela siempre decía en ladino, me imagino que los familiares también, decía en ladino, la sangre no se hace agua, ¿no? En definitiva, por más que tengamos alguna mezcla que no sabemos, solamente lo sabe Dios, seguimos teniendo la sangre, ¿no? Yo sé que algunos dicen, bueno, o algunos tienen el deseo, ¿no?, de ser netamente puros, pero ya tenemos que dar gracias a Dios con lo que cada uno es y lo que cada uno tiene. Y entonces le decía que a partir de allí surge, ¿no es cierto?, el pueblo. Ahora le voy a notar algunas cosas, ¿no? Voy a tratar de ser lo más sencillo posible, porque como le decía la vez pasada, alguien me dijo que se aburría, entonces ¿se acuerdan cuando les conté? Porque todo empezó con unas cosas, bueno, los que no han venido no saben lo que pasó, lo que ha pasado. Y entonces, pero no por eso solo, no por eso solo. La relación era que a veces decimos el judío esto, el judío aquello, la liturgia esto, tal cosa y tal cosa y tal otra, y no por despolecer ni despreciar a nadie, no es nunca mi intención, porque tampoco sé, pero
hay una diversificación, una variedad muy grande en el judaísmo, ¿no? Yo traje una semblanza nada más para mostrarles ahora, luego profundizaremos y luego cuando tengamos los días de semana lo veremos tal vez en una cosa más particular, y bueno, porque la semana siempre damos poquito, pero entonces volviendo a esto, entonces a partir de Israel, de lo que es Israel, ¿no es cierto? Bueno, el pueblo es israelita, no digamos israelí, hoy es el gentilicio moderno, ¿no es cierto? Es israelí. Luego son hebreos y posteriormente judíos. En realidad judíos eran los de Judá nada más, ¿no es cierto? O Yehudí, ¿no es cierto? De Yehudá, la tribu era Yehudá, el hombre, el hijo de Jacob, el cuarto hijo, porque es el cuarto hijo, esa es clave, hay cuatro. Le voy a decir por qué. Después le voy a decir por qué. Pero Yehudá era el 4, el hijo 4 de Jacob, ¿no es cierto? Y entonces, está en Génesis 29, 30. Y entonces, la tribu era de Yehudá, de los Yehudim, ¿no es cierto? No hay que confundir cuando uno lee la Biblia, que dice Yehudim, por ejemplo, en determinados libros, que era todo el pueblo. No es así, porque la gente a veces se confunde cuando lee la Biblia. Los Yehudim, bíblicamente, cuando se nombra en algún caso, los Yehudim eran de Judá, aunque luego, en el caso del libro de Esther, sí. Luego después de la diáspora, después de los 70 años, perdón, sí es diáspora, en definitiva, del Galú de los 70 años en Babilonia, luego de los 70 años allí, todos ya se llamaban Yehudim, porque en definitiva las 10 tribus habían desaparecido para nosotros en el sentido visual humano, porque estamos acostumbrados a ver, como decía, vemos lo que queremos. Visualmente y humanamente desapareció las 10 tribus de Israel, de hecho que la gente no desapareció porque esa gente tuvo descendientes. Y debe haber habido mezclas, pero Dios dice que va a reunir algún día las 10 tribus de Israel y va a haber algo sobrenatural, espiritual muy grande, y alguno que ni remotamente lo podía imaginar es judío, ¿no? ¿Me entiendes? O Yehudí. A partir de los 70 años de Babilonia, en la vuelta, y otros que se fueron por otro lado, que jamás volvieron a Israel, jamás, la gente cesar, con los años se fueron ya, si no tomaron otro designio del Señor, te tienen que haber llamado judíos, ¿no es cierto? El asunto de la diáspora del pueblo de Israel, tanto en la época bíblica como en la posbíblica, es muy complejo, Yo le voy a decir algo, no, porque usted y yo podemos hablar en algún lado, y decimos alguna cosa y decimos una barbaridad, una tontería, ¿no? Porque los movimientos de los pueblos son muy complejos, y el movimiento diaspórico del pueblo judío es extremadamente complejo. Entonces, no me quiero olvidar lo que tengo aquí para mostrar, anoté todo, pero lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, el pueblo de Israel es el pueblo israelita, el pueblo hebreo y el pueblo judío. Ya a partir de la vuelta de Babilonia se empezaron a llamar judíos. ¿Cómo? Porque en definitiva las tribus desaparecieron, puede haber algún rezagado que volvió, irán de las tribus de Israel, los de Judá y Benjamín, que algún día vamos a ver por qué son 10 tribus y por qué Judá y Benjamín van juntos. Hay explicaciones muy sencillas y algunas más profundas y mejores para eso. Y cuando vuelven en definitiva los que estaban en Babilonia. Pero nunca tenemos que olvidar que muchos muchos hebreos o israelitas de las 10 tribus también se quedaron ahí, que formaron a los samaritanos junto con la migración que vino de Senaquerib de 5 naciones, ¿me entiende? Y puede ser que alguno se haya comportado bien como judío, podría haberlo sido, bíblicamente no lo encontramos, pero podemos suponer que sí, ¿ok? Y entonces, a partir de allí, del pueblo de Israel, porque en definitiva estamos hablando de Israel no existía como nombre, ¿no es cierto? Potencialmente, porque en definitiva era Jacob, dice, no se va a llamar más tu nombre Jacob, sino se va a llamar Israel, ¿no es cierto? Y entonces ahí también hay una controversia con respecto al nombre, ¿no es cierto? Porque sí hay controversia, porque los grandes eruditos, si ustedes leen, no dicen ¡pum! Así, puede ser esto, aquello y lo otro, eso lo puedo mostrar aquí. Entonces a veces uno no puede ser muy dogmático en muchas cosas cuando
En la fe sí, es esto y esto, pero cuando uno analiza no puede decir, es esto, no, porque si a lo mejor dice usted es esto porque leyó, por ejemplo, a Rajim, de repente usted va a leer a Nachmanides, a Maimónides, a Ibn Ezra, por ejemplo, a Brabanel y a otros, y va a ver que, ay, no me di cuenta, ¿me entiende? Uno tiene que, cuando va a decir algo, dice, bueno, yo lo leí de aquí, y yo creo que podría ser así, o es así, un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Y entonces, hago una semblanza y después voy a anotar lo que yo necesito. Y entonces, a partir de allí, ¿no es cierto? El pueblo tenía grandes divisiones, no piensen que todos tenían la misma... y muchas cosas que están en la Biblia, estoy haciendo memoria por otros. Ya me vino. Y entonces, por ejemplo, las 10 tribus, las 12 tribus, estaban divididas dos en un momento, ya después definitivamente, dos en el sur y las 10 en el norte, ¿se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Unas que estaban con Roboam y las otras con Jeroboam, que era el que había sido el ministro de Salomón, ministro, como si fuera de Orán, hoy sería eso. Y entonces se dividieron, pero a esto voy, eran todos israelitas, eso no cabe la menor duda, no eran judíos, eran hebreos, ¿ok? Porque judíos eran los de la tribu de Judá, ¿ok? Entonces, las 10 tribus que estaban arriba, ¿sí?, no adoraban como los que estaban, bueno, algunos podían ir, obviamente, pero las dos tribus que estaban aquí adoraban el templo de Jerusalén conforme a la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios también entre comillas, porque se pasaron 250 años más o menos sin celebrar Pesaj, por ejemplo. Porque eso es hasta cuando se descubren los libros. ¿Me entiende? Un ejemplo. No sé, por eso les digo, cuando me dicen, o usted va a otro lado, siempre mi papá me decía que era un erudito de la palabra realmente y de la tradición. Mira, dice, ten cuidado cuando dices algo, ¿no es cierto? Cuando uno estudia y enseña así, pero cuando dices algo, tal cosa, dice, porque siempre hay uno más vivo que tú, ¿no? Entonces ten cuidado con lo que dices, porque si hay otro te avasalla, ¿no? Entonces uno tiene que tener la prudencia, la delicadeza y estar fundamentado, ¿ok? Y entonces, las tribus que estaban en el sur, las tribus que estaban en el sur, adoraban conforme a eso hasta donde sabían, porque en definitiva Dios no va a jugar por lo que sabemos, no por lo que no sabemos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, adoraban, y bueno, cuando aparece la luz de los libros que nunca la habían visto, dice, guay, ¿cómo es? Vamos a celebrar Pesaj, que esto, que aquello, lo otro, y otras cosas más. Las tribus del norte, que eran hebreos e israelitas también, adoraban en Dan y en Betel, ¿no es cierto? En Betel y en Dan, porque la tribu de Dan estaba aquí abajo. Como los filisteos lo molestaban mucho, se fueron al norte. Y entonces, porque no pudieron luchar, por alguna razón no pudieron luchar, no se cumplió el cometido de Dios. No piense siempre que usted, yo y el pueblo de Israel y los cristianos cumplen siempre el cometido de Dios, porque en definitiva había que vencer a los filisteos, y los filisteos no pudieron ser vencidos por, en este caso, la confederación, pero básicamente con la tribu de Dan, pero también con la confederación de las tribus que ayudaban, obviamente unos a otros, y a veces no se ayudaban, muchas veces no se ayudaban y se peleaban entre ellos, ¿ok? Y entonces se adoraban con un becerro de oro que construyó Jeroboam, ¿sí? Y crearon lugares altos y adoraban con un incienso que no tenían que hacerlo. Tenían sacerdotes que habían generado en el norte, pero que no eran del linaje que Dios había escogido. Entonces, si alguien me dijera hoy, sí, porque el judaísmo hace esto, no, le digo, porque ya no lo hacía ni en aquella época. Mire, hay una cosa, el ser humano tiene una característica, tenemos una característica, ¿no? O varias características, pero hay una. No sé por qué a veces vendemos cortinas de humo a los demás cuando no sabemos nada. Y además, ¿no es cierto?, nos envían con enseñanzas cortinas de humo que no tienen asidero. ¿Me entiende? Eso es un problema, un grave problema que tenemos. Y congregacionalmente eso es muy pernicioso, muy perjudicial. ¿Me estás viendo? Es muy peligroso eso. Entonces, pero eso pasa también en el cristianismo, pasa en el judaísmo, pero en todos lados. Y el judeo-mesianismo no es la excepción y tiene este tipo de características, ¿no? Que tú no vas aquí, te escuchas tal cosa, a otro lado y dices, ay, ¿por qué es así? Rabino Akiva dice en el Talmud, no todo el mundo iba, o muchas personas iban para
sobarle, ¿no es cierto?, aquí el lomo, a dorarle la píldora. Y entonces Rabino Akiva dice, ¿por qué te vienen a buscar a mí? Porque entonces sí, porque Rabino Akiva. Y él dice, mire, yo sé de la Torá una bota en el océano. Y eso que era un erudito. ¿Me entiende? Y entonces uno tiene que saber que es monumental, que ahí el mismo Rabino Akiva dice, se refería a que la palabra de Dios es tan monumental, ¿no es cierto? ¿De qué servía que viniesen determinadas personas a decir Rabino Akiva, ¿no? Y yo creo que nosotros hacemos lo contrario, vamos a tal lugar, ¿no es cierto? Y eso a veces no sirve de mucho, de nada, o a veces en contra. Bueno, entonces el pueblo de Israel se va desarrollando y bueno, después veremos los nombres, ¿no? Porque sí tienen un sentido. Y entonces somos israelitas, somos judíos, ¿no es cierto? Y también en un sentido espiritual, porque los nombres tienen, se cambian justamente por eso, porque tienen sentido es lingüístico, tienen un sentido, tienen una traducción, tienen un significado, ¿no es cierto? Las cosas se nombran por significado, ¿cierto? Yo a esto le llamo durazno, a esto le llamo nectarines, y bueno, pero que es el nombre que le da el significado a la cosa, aunque nosotros no sabemos ni lo que significa, ¿no es cierto? Pero por una razón. Yo no sé cómo hizo, ¿no es cierto?, Adán, ¿no es cierto? Sí que tenía que ponerle nombre a todo, pero poner nombre significa conocer la característica, esa es la diferencia, ¿entiende? Y cómo Salomón podía discurrir de todo lo que podía discurrir, de animales, plantas, del cielo y de la tierra, y podía interpretar todo. Acuérdense que eso de poner nombre no es llamar algo, sino incluso más. Hay un poema que tenemos en Argentina, muy largo, es kilométrico, pero hay un fragmento que a mí me gusta mucho siempre, los poemas, también los mexicanos, ¿no? Antiguos, me imagino, ustedes lo saben y los quieren. Después les pido a uno, no me sabe ni un poema de un autor mexicano antiguo, ¿no? Entonces, tenemos un autor argentino que escribió cosas campestres, por así decirlo, ¿no? Con una visualización muy grande, describe las escenas, ¿no?, de la vida de las personas, hace muchas décadas y décadas y décadas. Y entonces dice, las cosas tienen su don no es solamente la característica, sino el nombre, ¿no? Y la característica, o sea, él sabe que las características están implícitas en el nombre, ¿no? Y dice, las cosas tienen su don, las cosas tienen su don, porque el hombre les dio el nombre. Pero dice, ¿quién sabe? Se pregunta el hombre si como las nombras son, ¿no? ¿Entiende? Nosotros porque de chicos nos inculcaba mucho todo esto y se queda en la cabeza, ¿no? Nos hacía repetir los versículos. Son poemas muy largos. Este poema debe tener, no sé, como estas páginas, unas 20, 30. Son todas narraciones que destacan vivencias del hombre del campo, etc. ¿Me entiende? Entonces, si ya hasta eso y hasta secularmente se sabe eso, cuánto más mucho en la palabra y en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces los nombres tienen ese peso, la característica de lo que es la persona, incluso de lo que es Dios. Los nombres que tiene el Señor, ¿no es cierto?, nos están transmitiendo sus cualidades, sus características, ¿no es cierto? Adonai Rofel, porque es sanador. El Elión, el Altísimo, Shaddai, bueno, el Shaddai, el Señor Dios Todopoderoso. Pero la palabra él también significa fuerza, poder, divinidad. Habla de lo inconmensurable, ¿no es cierto? El Rahamim, el Dios de toda misericordia. Está siguiendo, ahí dice Adonai Sebaot, que nunca aparece él ahí, no creo, no. Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, pero no es porque venga a matar a alguien que me hace un mal a mí, no. El de los ejércitos, ¿no? Que tiene las fuerzas vivientes, ¿no es cierto? Porque también Adonai de los ejércitos se refiere, Adonai de los ejércitos se habla de las esferas celestiales, ¿no es cierto? Dice por eso que le adoran hasta, se postran hasta las estrellas y un montón de cosas, ¿no? Porque cuando uno dice Adonai de los ejércitos
entonces invocamos el nombre de Adonai, tenemos a alguien que nos hizo mal, Adonai de los ejércitos, y ya estamos tomando el nombre en vano, ¿no? Eso es tomar el nombre en vano, en serio. Y se usa el nombre del Señor en vano. Entonces tenemos algo contra alguien o algo, ¿no es cierto? Y ya cuando oramos en los secretos de nuestra casa decimos Adonai Sebaot, ¿no? Y internamente estamos destilando veneno. A veces uno tiene que tener esa prudencia, esa delicadeza. Y entonces, los nombres, bueno, tienen esas características. Y bueno, a medida que va creciendo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Acuérdese que ya las dos tribus que estaban aquí, con las que estaban aquí, teológicamente, bíblicamente no tenían nada que ver. Por eso, y luego también hoy, ¿no es cierto? Uno va y te dice, va a tal lado, tal otro, y aparte enseñamos lo que no sabemos, deformamos a cualquiera en vez de formar, ¿no es cierto? Ni siquiera queremos informar cuando ni siquiera nos informamos nosotros, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y a partir de allí vienen, ¿no es cierto?, los grupos judíos, ya después, porque en definitiva son judíos. El término judío, ya no como gentilicio una tribu, Yehudim, el término Yehudim, ¿no es cierto? Es un término, una designación trasnochada, en definitiva. No piense que vino desde el principio. Eso viene con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo. ¿Me entiende? Cuando había unas personas incluso más, si uno lee la historia, va a ver que a muchos nos llamaban judíos, estoy hablando de hace 2000 años, no hace 3000. Cuando estaban en distintos lugares, dicen, los israelitas o los hebreos. Ese término yudí es un término muy trasnochado. Por ejemplo, para que me está entendiendo, por ejemplo, fíjese el Magen David. El Magen David es un símbolo judío. Pero ¿sabe desde cuándo es un símbolo judío? Desde hace 100 y pico de años. El Magen David no era, estaba dentro de la simbología, porque qué sé yo, hay mucha simbología en el pueblo hebreo. Yo siempre se lo dije, los símbolos judíos eran la menorá, el león de Judá y las tablas de la ley. Pero el Magen David no estaba. Cuando la incipiente Iglesia Católica que ya a partir de Constantino empiezan a tomar en los frontispicios de las iglesias, y vio que hasta acá mismo no está el Moisés, no está en algún lado, incluso está ahí Menorot, incluso adentro, con el diseñado como se diseñaba en el pueblo judío. O la otra cosa falta, las tablas de la ley, vio que muchas iglesias también están. Entonces, como muchas iglesias, como las iglesias empezaron a tomar esa simbología, ¿sí?, el pueblo hebreo se quedó sin simbología. Y en definitiva, por ejemplo, si usted toma hace 300, 400, 500, 600, 700, usted se piensa que la gente judía enarbolaba el Magen David, el Magen David, ¿sí?, el Magen David en Europa del Este, en Europa. No fue así. Fue recién en 1894 cuando Teodoro Hess y todo tomaron la estrella de David y extendieron ahí en Basilea, Suiza, y dijeron, este es el símbolo de Israel. ¿Entiende? Entonces, hay un montón de cosas que uno tiene que saber. El movimiento del pueblo hebreo es muy complejo, es muy complejo. Es maravilloso, pero es complejo. Y entonces, esto solamente lo voy esbozando, lo digo lo que voy a decir ahora, y ya en algún momento analizaremos con mucho cuidado. Usted lo puede buscar por otro lado y seguramente si lo leen en un par de meses va a saber mucho más que yo de todo esto aquí, de lo que le voy a nombrar. Y entonces, a partir de allí, los grupos judíos tienen distintas características. ¿Por qué? Porque nosotros ahí teníamos, por ejemplo, al sacerdocio, ¿no es cierto?, y teníamos a los profetas. Todo eso va generando movimiento. Empiezan los grupos políticos religiosos, por así decirlo. Y entonces, lo digo si esto es muy complicado, porque no es ¡fum! No piense que dice, bueno, hoy que día es 10, ¿pero qué día es hoy? 12, bueno, hoy es 12 de no sé qué, de julio. Entonces, no piense que hace determinados 2000 y pico de años, los judíos dijeron, bueno, a partir del 12 de julio van a existir los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios. Esos son movimientos de décadas, de 80, 90.
90, 100, 150, 200, 250, 300 años. No es como, ¿me entienden? Dice, a veces incluso me lo preguntan a mí, ¿cuándo se formó? ¿Qué no se formó? No se formó en un día como una academia. ¿Me entiende? Le cuento, ¿se acuerda? Eliseo, ¿sí? Eliseo, Samuel con los profetas, ¿sí? Pero si Samuel estaba con los profetas y luego mata 70 sacerdotes, parece que ya no andaba muy bien la cosa, había grupos. Samuel, bien digo Samuel también, Samuel cuando él tenía una escuela de profetas, Samuel, bíblicamente y extrabíblicamente. Samuel tenía una escuela de profetas y Samuel, ¿se acuerda cuando estaba Eliseo y Samuel también tenía? Eliseo, porque eran todos de escuela de profetas. Eliseo va a morir Elías y entonces se encuentra con un montón de muchachos que eran de la escuela de los profetas, ¿sí? Pero eso de la escuela de los profetas se empiezan a burlar, ¿no es cierto? Ya lo vimos proféticamente lo que es y que no es tan así la cosa, no es más complicada la cosa ahí. Entonces empiezan a burlar y viene una mortandad de esa gente, ¿sí? Pero entonces como son todos judíos pero piensan totalmente distinto, se están burlando, ¿cómo puede ser? Tenemos teología distinta, doctrina distinta, ¿me estás siguiendo? Ya desde aquella época. Y entonces ya se empiezan a hacer los movimientos hebreos, y puede ser que en Babilonia haya nacido la sinagoga. Otra cosa, por ejemplo, dicen sí, porque los judíos le dicen Keilah, ¿no es cierto? Como dicen. Yo le voy a anotar un día aquí todas las formas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, un judío que es como de la ortodoxia ladina, sefardita, no le va a decir sinagoga, le va a decir esnoga o snoga, que viene de sinagoga y de escola, porque los judíos de Italia dicen escola, como le dicen los judíos sefardí, ashkenazis, alemanes, ¿me entiende? Entonces, nosotros como sefarditas siempre dijimos templo. Los sefarditas les pueden decir templo, sinagoga, jamás vamos a decir shul. Los que vivían en otras latitudes, y a veces los que fueron a otros países de España y de Portugal, le dicen esnoga o snoga, ¿me entiende? Un ejemplo. Le dicen el kaal, la keilah, el klal. Hay otro que dice klal, templo, sinagoga, shule, ¿me entiende? Es así. No se puede decir. Acá viene y dicen sí porque van a otro lado diciendo porque se dice tal cosa. Pero no digamos cosas que no sabemos. ¿Me entiende? Y esas son cosas muy más complicadas. Templo es una... Dicen templo no, porque templo es cristiano. ¿Sabes lo que significa la palabra templo? Eso es judío siempre la palabra templo. ¿Sabes lo que significa la palabra templo? Templo no es un lugar. En la antigüedad, los antiguos, antes de los romanos, tiraban palomas, lanzaban aves. Y esas aves comenzaban a volar. Y en función del vuelo que tenían esas aves, las personas estas, que utilizaban una palabra latina, que viene de otra, pero para no entrar más atrás, entonces delineaban en el espacio coordenadas haciendo como exactamente un cuadrado. Ese cuadrado espacial, donde se movían las aves, para que los astrólogos y astrónomos determinaran los designios del pueblo, le llamaron templum. Templum no es un lugar, es un espacio nada más. No es un lugar, ¿me entiendes? No es como decir, bueno, vamos a construir esto que es una casa, habitación, no, templum es un lugar, es muy similar a sinagoga, por eso el pueblo judío lo usaba también. Porque sinagoga es asamblea. Entonces, la asamblea del pueblo hebreo, la sinagoga, es sinagoga o templo, que es espacial, nos decía, jamás va a morir porque no es algo que se puede destruir. Van a destruir las paredes, los ladrillos, ¿sí? Pero como es algo intangible, es espacial y es espiritual, nunca va a morir. ¿Me están siguiendo, Malos? Algo que voy a hacer las notas si quieren. Sí, es una cosa maravillosa cuando uno estudia. Y entonces dice, no, le puedo decir a usted, a mí, a otro que se escucha, cosa
muchas veces uno lee el libro que dice, bueno, pero este tipo escribió y dice está, y lo demás no es así, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de ¿cómo se llama? El que le volvió el hijo al rabino Kushner, Harold Kushner. Bueno, y entonces, pues le confesé un hijo de chico, adolescente, por decir. Y entonces decía, te lo voy a traer, si lo encuentro, y la cita también, aunque yo marco en mis libros cosas, ¿no? Entonces decía, a veces la gente me pregunta, dice, pero el judaísmo, ¿qué es esto? Esto y esto. Dice, mire, cuando usted escucha, ¿no es cierto?, que hay una doctrina así, un judaísmo así, el judaísmo es esto, esto y mucho más que no conoce. Se lo voy a mostrar en el libro de un erudito. ¿Me entiende? Entonces a veces uno tiene que tener, incluso a veces como estar en una congregación. Y entonces a partir de allí, ¿no es cierto?, como todo, porque pasa. Usted me dice, ¿por qué en el pueblo hebreo pasó? Y pasó y va a seguir pasando. Y pasa en todos lados, en todas las esferas. Surgen grupos que piensan de una manera o que piensan de otra. Y entonces por eso, a partir de los macabeos, que no se forman ahí exactamente, había grupos que venían de antes, que eran los hasidim, los piadosos, ¿sí? Y entonces, ese grupo se separa y entonces estaban los saduceos, que son de estirpe sacerdotal, los Seduquim. Se supone que de Sadok, de Sadí, que es el justo, y que era el nombre de un sacerdote que aparece en la Biblia. Y entonces ese grupo, que tenía una élite determinada y una ideología determinada, se va a lo largo de 100, 150, 200, 300, 400 años, se van generalmente forman los saduceos, lo que conocemos como Seduquim o saduceos. Pero estaban los fariseos no se pusieron el nombre de ellos. Lo más probable es que se lo pusieran, estoy suponiendo, porque acá no hay un libro que diga, a partir de ahora voy a llamar a fulano de tal manera. No existe eso, ni remotamente. Los esenios, que viene de una palabra que podría ser, porque puede ser siríaca, puede ser cananea o garítica y alguna otra cosa más, significa sanador en definitiva, ¿no es cierto? Los asayán, que son los hacedores de maravilla. Entonces ya está maturo. Y entonces sería eso. Y entonces un grupo de gente que ya venía de varias décadas y algunos par de siglos, ¿no es cierto?, se dieron cuenta de que tenían que recluirse y se recluyeron, y en definitiva, ¿no es cierto?, conocemos lo que nosotros conocemos como esenios, ¿no? Después te voy a contar cómo se decía originalmente en árabe y todo eso. Pero ellos no se ponen, nosotros somos los esenios, como agrupación. Se lo podrían poner porque podrían llamarse como sanadores. Pero no es que si somos, no es que si, bueno, tenemos el cuadrito que dice que nos acredita como esenios. No existe eso, ¿me entiende? No existe. Lo más probable es que los fariseos o los perushim, que viene de parash, que significa separado, en definitiva significa eso. Lo más probable es que alguien, ese tipo, nosotros, bueno, como grupos sanadores y guardadores de las escrituras, en un sentido, nos recluimos, no compartimos lo de los saduceos. Los herodianos no nos interesa para nada, y los celotes tampoco en este sentido, ¿no es cierto?, porque no formaron las bases del judaísmo en ese sentido. Pero los fariseos, saduceos y esenios sí, por ejemplo. Entonces, grupos que lideraban a la población del pueblo judío, en un sentido, no eran los saduceos, ¿no? Entonces los esenios que se recluyen, ¿me están siguiendo? ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, después le voy a preguntar. Bueno, y entonces los esenios, a esos grupos que no eran ni saduceos, por así decirlo, de la casta sacerdotal, ni los que se recluyeron, los llamaron perushim, los separados. ¿Me entiende? Y entonces, los saduceos, por ejemplo, tenían una cosa: leían, pero no creían palabra de Dios, por ejemplo, nada más que la Torá. Lo demás no era palabra de Dios, ¿de acuerdo? Los fariseos, que es lo que vendría a ser hoy, bueno, están así, pero para simplificar. Hoy, por ejemplo, tenemos un judaísmo rabínico, ¿sí? Pero el judaísmo rabínico no existió siempre así. Por eso que surgieron, ¿no es cierto?, los caraím. Y hoy también hay caraím, los caraítas. Sí, que se fundó, ya venían de antes, pero básicamente se organizó en Bagdad, en Irak.
¿sí? Con Ben Anam, porque al principio se llamaron ananitas por Anam, ¿sí? Y después llamaron caraítas, que significa, en primer lugar, los lectores y después los que conservan la escritura, de Cará, primero de Cará y de leer, y la otra de escribir, ¿cierto? Y entonces, que son palabras que incluso son arameas, no surgen del léxico hebreo. ¿Me estás siguiendo? Y entonces, ¿cómo los saduceos pensaban? Dice, bueno, tal cosa. Los fariseos decían, no, tenemos la Torá, tenemos los profetas, de hecho que Yeshua avala los profetas y los escritos, ¿no es cierto? Torá, Nevi, Ketubí. Ok, la Torá, la Torá, los escritos santos, por así decirlo, aunque no dice santo, dice Ketubí nada más los escritos, y los profetas, Nevi. Y entonces, estas gentes, todo se une con el cambio de nombre, en definitiva. Se va cambiando de nombre y ahí dice hebreo, israelita, hebreo y judío. Y entonces nosotros metemos todo en una bolsa, pero los judíos, que son hebreos y israelitas, se fueron diversificando y densificando. Y formaron, bueno, los fariseos por un lado, con los hasidim, que se separaron de los macabeos cuando se dieron cuenta que eran... Los que se descendían de los macabeos eran oportunistas, acomodaticios, se acomodaban por uno y con otro, y los hasidim dijeron no. Entonces, de allí, bueno, van a surgir grupos como los fariseos y luego los esenios, esto es un movimiento de siglos, ¿no es cierto? Y los saduceos. Bueno, los caraítas, por ejemplo, interpretaban, ahí sí están las leyes, porque están las leyes, están los dogmas, los escritos. Por ejemplo, los caraítas, el problema del judaísmo caraíta, que hoy también existe, no se pide que no existe. Nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión determinada de algo, pero hay sinagogas caraítas hasta en Israel, ¿me entienden? En Europa, en Estados Unidos, en todos lados, ¿de acuerdo? Y entonces el caraíta decía, bueno, y los fariseos les pegaban con todo, decían, y lo analizan muy bien, cuidado que esto muy bien, porque son eruditos también, y han sido eruditos. Decía, en realidad Ben Anam en Bagdad tuvo un problema, porque parece que hubo algún problema entre los grandes líderes. ¿Se acuerdan cuando vimos los Amoraí, Tanaín, todos los grandes grupos, los Sudó, todos los grandes grupos que conformaron el judaísmo talmúdico? Y entonces en el judaísmo talmúdico querían prevalecer, ¿no es cierto? Como el rey Galuta, como la cabeza de Galú, la cabeza de la diáspora. Y había problemas, y entonces cuando había problemas, y aparte querían ser los nazis, que eran los príncipes de las agrupaciones judías que estaban en el exterior, ¿de acuerdo? Y entonces hubo grandes componentes ahí. Y entonces decían, no, porque nosotros creemos esto y nosotros creemos esto. Entonces ya venían hacía como ciento y pico de años, la tendencia esta de los caraí, aunque no se llamaban así en ese momento. Y Ben Anam, ¿no es cierto?, después que se llamaban caraítas, como ve que no compartía el judaísmo rabínico de los que componían el Talmud en Bagdad, ¿no es cierto?, él en Bagdad exactamente, se separa. Y entonces ya él pretendía y aspiraba a ser Resh Galuta, que es la cabeza de la diáspora. ¿Me están siguiendo? Digo, cuidado que la historia del pueblo de Israel no son 4 libritos ni 5 páginas. ¿De acuerdo? La historia de Israel no es eso. Y además después viene la comprensión. Y entonces se separan y forman lo que es los caraítas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos fariseos, que son los separados, después veremos la doctrina. Los saduceos, que no creían en la ley oral. Los fariseos sí creían en la ley oral. Y entonces los caraítas decían, bueno, de esto hay muchas cosas, muchas cosas. Decían, bueno, te colocarás, te llevarás, ¿no es cierto?, la palabra en tu mano, ¿no es cierto?, en tu frente como tostafoto. Entonces, ellos decían, bueno, esto de la cajita, de las Bai, ¿no es cierto?, es rabínico, pero no piense que todos pensaban lo mismo. ¿Me entiende? Los caraítas nos decían, no lo vamos a llevar porque es espiritual. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Entonces, no, y lo mismo que con esto,
Por ejemplo, estas son las líneas azules y negras, una vienen de Polonia, los negros o azules, no sé cuál es, y los otros azules o negros, no sé si vienen de Polonia. Si fueran negros vendrían de Rusia y los otros de Polonia, porque identificaba las comunidades, y nosotros pensamos que es espiritual. Entonces la Biblia dice, no, porque dice, llevarás un cordón de azul, ¿no? Bueno, entonces, de un cordón de azul. Bueno, entonces, los caraítas disentían en eso también. Ustedes vieron los talitorios que traje de mi bisabuelo rabino, de mi abuelo y de mi papá. Eran lisos, no tenían nada. Ni siquiera la atará aquí. Porque no se usaban, no existía. Algunos la rechazaban. Si alguien lo ponía, otro la rechazaba. La forma de ponérselo, uno viene de una latitud, otro viene de otra. ¿Me entiende? Una es válida, la otra es válida, la otra es válida y la otra es válida. ¿Me entiende? Y entonces, alguno dice, bueno, si usted se fija, en el Talmud dice, bueno, el azul venía de un molusco que se llamaba gilazón que se conseguía en Tiro Fenicia, ¿sí? Pero cuando estaban en el desierto 40 años, ¿cómo iban a Tiro Fenicia a buscar el gilazón? De hecho, que así es un molusco, no está prohibido por la ley. ¿Me está siguiendo? Entonces, el hecho a veces de leer un libro o otro y de absorber, sin profundizar y canalizar una información tan fundamental, va a hacer caer en grandes errores, y de repente transmitimos cosas, un ejemplo, transmitimos cosas que no son. Y entonces, estas gentes, los caraítas, los fariseos, saduceos, caraítas, y esenios y también, y algunos otros, pero dianos y todos no nos importa mucho, ¿sí? Bueno, porque de los fariseos, de los saduceos sí, no podemos hablar de forma escrita. Todo lo que conocemos de los saduceos, hasta donde yo sé, no surge porque los saduceos hayan escrito algo. Todo lo que conocemos de los saduceos, ¿no es cierto?, lo sabemos por varios, ¿no? Filón, Flavio Josefo, el mismo Brit Hadachá. De hecho, que la palabra saduceo y fariseo tampoco aparece en el Tanaj, ¿ok? Son posteriores esas expresiones, se forman en los 400 años donde no hubo palabras cuando se había cerrado el Tanaj. Y entonces, todos estas agrupaciones pensaban diametralmente opuestos, o en muchas cosas bastante distintos. Los saduceos no escribieron nada. Todo lo que sabemos de los saduceos es porque lo escribieron los fariseos, porque lo escribió Filón de Alejandría, por lo que lo escribió Flavio Josefo, por lo que escribió también algún autor romano y latino, ¿no es cierto?, de los antiguos, y por lo que está en el Tanaj, en el Brit Hadachá, que está perfecto. Ustedes piensan así, Ok, y a partir de allí, ¿no es cierto?, vienen los grupos judíos. Básicamente, yo voy a decir cuál es mi opinión, ahí sí, le voy a decir lo que dice uno y lo que digo yo. Nosotros con los grandes grupos judíos se dividieron, hoy, por ejemplo, hoy los tenemos divididos básicamente porque los grupos se dividen en función de algo y en función de algo y en función de algo. Más allá de cuáles sean las funciones, igual alguno lo entiende, hacemos una división, ¿no es cierto?, muy rápida de Ashkenazim y Sefardim, ¿no es cierto?, Ashkenazitas y Sefarditas. Ashkenaz, que es el nombre que aparece en Génesis 10, ¿no es cierto?, y Sefarad, que aparece la única vez ahí en el libro de Abdías, ¿ok? Sefarad era el nombre que se le daba a España y Portugal, y Ashkenaz es el nombre que se daba a Europa del Este, ¿sí? Pero nada más que eso, que además es algo espiritual. No es que Ashkenaz no significa Alemania, Germania o Deutschland, como le quieran llamar, por bases. Y entonces, por ejemplo, y claro, entonces las gentes que surgieron de allí, ¿no es cierto?, tomaron los nombres, ashkenazitas y sefarditas. Okay, bien. Con una salvedad, yo he leído libros, ¿no es cierto?, son interesantes. Dicen, bueno, los judíos de Italia, por ejemplo, los judíos de Babilonia,
Los judíos que están, incluso hoy hay en Irán también judíos, y hay en Babilonia. Que hay pocos es otra cosa, pero los hubo. ¿Ok? Los judíos de Babilonia fueron los que acompañaron la invasión maometana a España. ¿Ok? Pero también se quedaron en Babilonia. ¿Ok? No es que acompañaron el mismo día, sino que cuando se produjo ya se canalizaron la gente judía que estaba en Babilonia por el comercio, las artes, la ciencia, la cultura y lo demás, las grandes literaturas y todo. Y entonces, los judíos que están en Babilonia, la gente que se fue a España y Portugal posteriormente va a ser sefardita, la gente que estuvo en Alemania y después en Europa del Este y en Rusia, ¿no es cierto? Se llamó Ashkenazim porque era el nombre que el propio pueblo hebreo le daba a ese lugar. ¿Ok? Pero la gente judía que estaba en Babilonia, en Irán, que jamás se fue, no son sefarditas. Los judíos de Italia, de hecho, ¿qué se supone que los judíos también estaban en España desde hacía mucho antes, ¿no? Pero el movimiento como movimiento consolidado, no. Los judíos que estaban en Italia desde mucho antes, había judíos en Italia desde hacía 300 años antes del nacimiento del Mesías, ¿sí? Incluso hay una ciudad en el noreste de Italia que se llama Libi, que se supone que era donde se radicaron muchos levitas que corrían peligro. Un ejemplo, ya ese es otro tema muy complicado y hay que hacer antropología, un montón de cosas, tengo libros de eso. ¿Me entiende? Entonces la gente judía que estaba allí, sí, en un momento, que estaba allí o que estaba en Irán, no son sefarditas. Entonces algunos dicen, no, los judíos de Italia son sefarditas. Bueno, si usted quiere que sean sefarditas, son sefarditas. Ahora, muchos judíos de España y Portugal sí se fueron a Italia, y esos serían sefarditas, se pueden haber mezclado, pero hay alguna estirpe que no se mezcla, y esos no son sefarditas, ¿me entiende? Pero más allá de esa diferencia, que yo creo que existe esa diferencia, porque sí existe, hay judíos al que naciste sefardita, con la salvedad de que puede haber judíos que no tengan esa raíz sefardita o ashkenazita. Por ejemplo, judíos de Irán que jamás se movieron de Irán ni de Babilonia, de Irak, ¿no es cierto? ¿Okay? Esos judíos pueden tener alguna costumbre similar, pero no son judíos sefarditas, porque sefarditas son como consecuencia de aquellas personas que fueron expulsadas de España y de Portugal. Entonces, como es una sefará, después de tantos siglos, son 300, 400 años, se separaron y se fueron. Y hecho que muchos se fueron a Italia, otros se fueron a otros lados, Chipre, la isla de Grecia, Roda, Marruecos, Turquía, etc. Y de ahí es donde viene mi familia y en el caso de la familia rusa, ¿no? ¿Me entiendes? Son movimientos de siglos muy complejos. Todo va ¿por qué? Porque tenemos que aprender. No podemos aceptar todo lo que nos diga cualquiera y tampoco decir lo que no sabemos. ¿Me entiendes? Porque de repente una persona va a una congregación puede pensar y que leyó esto, aquello, va a otro lugar y dice, pero es muy agarrado con alfileres. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces, dos grandes grupos que serían, vamos a llamarlos etnias, aunque no es etnia, porque etnia es raza, pero etnia viene de gen también, ¿no? Pero que son grandes grupos. Dentro de esos grupos grandes hay algo que se fue moviendo a lo largo de siglos. Y solamente yo aquí, ¿no es cierto?, me puse dentro de esos grandes grupos, ¿no es cierto? Y les puedo asegurar que son bien distintos. Las corrientes, uno puede tener sefarditas y ashkenazí. Yo le voy a nombrar nada más el título, y detrás de esto hay libros y libros de cada uno, que son las doctrinas de cada uno, las formas, ¿sí? No sé, desde las formas externas hasta la cultural y a muchas cosas que son de la parte teológica. Surge, no la notes, hay un judaísmo que es ultra ortodoxo. Hay un judaísmo que es el hasidismo, que se va a formar el hasidismo como consecuencia de una reacción en contra de esa ultraortodoxia.
Pero ¿qué pasa? Cuando surge el hasidismo, ¿no es cierto?, básicamente en Odessa, en Lubavi significa, en ruso, Lubavi significa ciudad de amor, donde se forman, por eso se llama, los de Lubavi, con todo respeto, ¿no? Surge, y no es la única agrupación, surge en Europa un grupo muy grande que existe hasta ahora, que son los Mitnagdim. Los Mitnagdim significan opositores a ellos. ¿Ok? Entonces, cuando uno estudia esos grupos, las formas de analizar la palabra, de verla, de interpretarla, de exponerla, de ver lo literal, lo simbólico, lo que significa, el más allá, es totalmente distinto. Totalmente distinto. Entonces tenemos dos grandes grupos, como Ashkenazí y Sefardí, salvando grupos que no se llaman así, a mi criterio, y creo que puedo comprobarlo eso. Otros piensan distinto, creo, pero pues dicen, no, pues son todos sefarditas. Hay dos divisiones para usted. ¿Me entienden? Ok. Luego viene el judaísmo ortodoxo, ¿no es cierto? Okay. Hay un judaísmo conservador, ¿no es cierto? Porque unos son en el caso ortodoxo son los jaredí, el conservador es el masortí, por ejemplo. Un judaísmo reformista que se funda en Alemania, ¿no es cierto?, que es muy distinto al ortodoxo, al hasidismo, al mitnagdismo y al conservadorismo. Entonces, eso, por ejemplo, la gran mayoría de sinagogas en Estados Unidos son básicamente entre conservadores y reformistas con grupos minoritarios. Por ejemplo, están los caraítas y luego el judaísmo secular. Estoy salteando algunos, ¿sí? Ok. Luego están los grupos de los distintos lugares. No piensen que es lo mismo. No piensen, y somos todos judíos, pero no es lo mismo. Cuando usted estudia esto de las tendencias del judaísmo en el mundo, ¿no es cierto?, tenemos sefarditas y ashkenazitas, pero hay otro grupo, como en Israel, que se llama Mizrahi, los Mizrahi. ¿Ok? Bien. Ok. Grupos menores, pero que existen muchos, ¿no es cierto?, son el grupo de judíos yemenitas, que son los teimaní. ¿No es cierto? Los etíopes, que se llaman Bet Israel, los judíos marroquíes, ¿no es cierto?, que a veces son considerados sefardín porque salieron muchos de España y se fueron a Marruecos, que está enfrentito, pero que son los magrebinos marroquíes. Las sinagogas son distintas y es muy distinto. Los que son, estos para mí son los más antiguos, los que están en el Cáucaso, que son los judíos grusim, ¿no es cierto?, los georgianos, ¿ok? Son las agrupaciones. Pero están todos los enciclopedias judías. Lo que pasa que cuando el cristianismo no lo absorbió esto, el judaísmo, mucha gente judía tampoco lo sabe, que tal vez no sirva de mucho para muchos. Los judíos mesiánicos tampoco. ¿Por qué? Porque los judíos mesiánicos muchas veces leemos los libros que nos transmiten 7 u 8 personas, pero que no llegan a esa información o no les conviene porque les parece tedioso transmitirlo. Y entonces, para evitar que les haga cuestionamientos, pregunte y dice, pero ¿cómo es? ¿Es judío o no es judío? Sí, es hebreo y es semita, hebreo, israelita y judío. ¿Sí? Ok. Luego hay grandes grupos como sefardines, ashkenazim y otros que no participan de nada de eso. Pero antes de eso y en medio de estas dos, aparecen fariseos, saduceos, esenios y posteriormente los rabínicos, que también podían ser fariseos, no saduceos, y los caraítas, que estaban en contra de todo lo que escribieron en el Talmud. ¿De acuerdo? Por así decirlo, para sintetizarlo. Por eso digo para sintetizarlo, porque es y no es tan así. Pero sí hay un grupo de oposición. Cuando surge el hasidismo, ¿no es cierto?, con grupos así, en Rusia lo hacen, ¿no es cierto?, el hasidismo, por así decirlo, definitivamente. Los grandes grupos hasídicos, o las agrupaciones hasídicas, inmediatamente surge el mitnagdismo, que significa los opositores de Migdalim, ¿no es cierto?, que son los opositores y dicen, porque por esto, porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo ustedes con esto. Así. Y todos son judíos. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Simplemente los tengo anotados. Luego vienen los grupos de la India. Hoy en este momento hay grupos de la India. ¿No es cierto? Sobre todo hay algunos que se llaman Bené Israel. ¿No es cierto? Bené Menashe. Son grupos distintos, totalmente distintos. ¿Sí? Que ya no son sefarditas en este sentido. Okay. Tal, por ejemplo, los romaniotes. Los romaniotes, no es de Roma, sí, pero porque son los judíos griegos, que son con otras características.
Que puede haber muchos sefarditas y a lo mejor algunos que no. Pero son los romañotes. Nosotros los Selijó cantamos una, porque yo aprendí una que me gustó mucho del judaísmo romañote. Una de las Selijó, ¿de acuerdo? Y hay otra que le aprendí que son de los judíos, no sé, que tienen otro tipo de características. Son todos judíos, en definitiva tienen la Biblia y todo. ¿Sí? Hay algunos que no, sí que son diametralmente opuestos en cuanto a la conducta. El hasidismo con el nizatismo, o el reformismo con la ortodoxia. No importa si son todos sefarditas o eskenazi. Pues yo tengo sefarditas eskenazi y también tengo distintos grupos. Los reformados, los liberales, está el judaísmo liberal y el reconstruccionista. Y son distintos grupos. ¿Me entiende? Bueno, en el caso de los judíos romañotes, yo les enseño una Selijó romañota. Los judíos de Roma, de Italia, que se llaman Benei Talquín, ¿sí? ¿Okay? Que son los judíos italianos, bueno, porque Talquín significa italiano en hebreo, pero son los Benei Romá, de Roma, de Italia, aunque no están en Roma solamente, sino que en Italia, ¿okay? Los judíos, por ejemplo, los persas o los judíos persas o Paishim, ¿no es cierto? Los Parsim, que también están hoy en Irán, en Estados Unidos y en Israel. Son los Parsim de Persia, ¿no es cierto? Esta es más difícil, ¿no es cierto? Hay judíos en Uganda que se llaman los Abayudaya, Aba de Yudá, Aba Yeudaya, ¿ok? Que son distintos. Están los judíos de Asia con sus variantes, yo me anoté, pero todos estos tienen sus ramificaciones, su teología, su servicio. ¿Me estás siguiendo? Y esto tomé una parte, hermanos. Solamente tomé una parte, me anoté los títulos nada más porque no me interesaba más de eso. Por eso cuando se llega a hablar, ¿no es cierto?, del judaísmo y ya terminamos en unos minutos y después a partir de aquí vamos a profundizar. ¿Por qué esto? Miren, a mí una vez me dijo mi papá algo, ¿no? De hecho que siempre hay cosas que no vamos a saber nunca en la vida ni remotamente. Pero mi papá me dice, bueno, que lo que sea, pero si uno va a hacer algo tiene que saber, tiene que prepararse. De hecho que nadie, ni la persona va a saber en cualquier área de la ciencia, de la religión, de la música, va a saber todo, que nadie va a saber todo, es ridículo. Es absolutamente ridículo. Pero mi papá me decía, dice, sí, mira, hay alguien que te puede hacer tropezar. Dice, pero ten cuidado de que en tu falta de preparación te ponga el pie tú mismo y te caigas. Entonces, siempre tenemos que tratar de, en este caso, en cuanto a las cosas del Señor, tratar de aprender, de profundizar, para evitar un montón de cosas, ¿no?, de lo que nos puede decir algo. Esto que yo salí de israelita, hebreo, judío, y fariseo, saduceo, esto, aquello, dice, y ashkenazí, y sefardino, y los grupos, es una gota de agua, mi hermano, en el océano para estudiar el judaísmo. Todo esto tiene enciclopedias, y enciclopedia solamente de esto, solamente de esto. Entonces dice, bueno, no se puede saber todo, claro, ¿quién se va a estudiar todo eso? Nadie, ni ningún rabino, ni ningún pastor, ni ningún sacerdote, ni ningún... nadie puede aprenderlo. Nadie puede aprender. Sabemos, digamos, tenemos los conocimientos, los rudimentos y las bases, ¿no es cierto? ¿Pero para qué? Para que yo no me ponga el pie yo mismo y no me lo ponga otro tampoco. ¿Me está siguiendo? Bien. Les voy a mostrar esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, a partir del verso 31 aparecen los hijos de Jacob, ¿sí? Aparecen los hijos de... Son 2, 3. Un, dos, tres, un, dos, tres. Aparecen los hijos de Jacob. Si usted se fija, Jacob, a partir del verso 31, dice, pero Raquel era estéril, ¿ok?
Dice, concibió y dio a luz a Rubén, que es el primer hijo. En el verso 33 dice, dio su nombre Simeón, o Shimón, que Rubén es Rubén. Segundo, verso 34. Luego dice que dio a luz a Leví. Bien. Verso 35, da luz a Judá. ¿Ok? Entonces tengo Rubén, Simeón, Leví, Judá. Judá, que es el 4. Entonces yo tengo a Jacob y tengo 4. En la escritura siempre es, usted va a decir, nosotros podríamos ser, ¿no es cierto?, rubenitas, o podríamos ser shimenitas, o podríamos ser lo que sea, pero somos judíos, ¿no? Porque es el 4. ¿Se acuerdan la relación 1-4? Un día le voy a mostrar todas las relaciones 1-4 que hay en la escritura, no lo puede creer. No, hasta en el Nuevo Testamento está. Cuando Yeshua habla, en muchos casos habla 1-4, 1-4, 1-4, ¿sí? Otras veces en 4-3. 4 profecías en un lugar y 3 profecías otras, las que están fuera de la casa y las que son adentro de la casa. ¿Me está siguiendo? ¿Entiende? Todo está así en la escritura, todo. Puede gustar o no, pero es un hecho absolutamente concreto. ¿Sí? Todo. Entonces el 1-4. ¿Se acuerda usted que tengo el río de Dios? ¿Sí? Pero después tengo 4 ríos. Yo saco que tengo el río de Dios y los 4 ríos. ¿Sí? Y tengo 4 ríos que tienen un nombre cada uno. Pero la relación es que es 3, que hoy no sabemos dónde están, pero uno sí. Eso de 3 a 1 también. ¿Me entiende? Daniel con los 3 amigos de Daniel con Daniel, ¿no? Pero Daniel está con los leones y los otros 3 en el horno de fuego, 1-3. ¿Me está siguiendo? Yo tengo 4 ríos en Génesis, ¿sí? El Éufrates lo conocemos dónde está. Los otros 3 no, pero sabemos que hay 3 que no conocemos y 1 que conocemos. Daniel está en el horno de fuego, está con los leones, ¿sí? Y los otros 3 en el horno de fuego, 3 a 1, así como los ríos. ¿Me estás convencida o no? Berta no está muy convencida, ¿no? ¿No se dio cuenta? Todavía. Claro, bíblicamente te tiene a Daniel en un lugar y los otros 3 en otro lugar. Yo tengo 3 ríos en un lugar que no conozco, pero hay uno que sí conozco. ¿Me estás siguiendo? Que es el Éufrates. Y en la escritura todo es así. Por ejemplo, los 4 sacrificios, los 4 grandes sacrificios, Olé, Minjá, el que sube, el holocausto, el de cereal, de culpa y de pecado, ¿sí? Okay. Entonces tenemos, hay 4 sacrificios básicos, ¿no es cierto? Hay uno que es con sangre, hay 3 que son con sangre y uno que es sin sangre, que es el de los cereales. ¿Me está siguiendo? Y me está siguiendo. Esas agrupaciones en la Biblia están llenas, pero les puedo asegurar que llenas de este tipo de cosas. ¿Me está siguiendo? Entonces, lo mismo que, por ejemplo, cuando aquí, les muestro esto para que lo vean. Buena pregunta. Aquí, Génesis tengo, ¿no? Génesis 11. Tengo, en el verso 10 tengo a Sem, ¿sí? Tengo a Sem. Arfaxad, Sara. Arfaxad es bien difícil de traducir, hace años que vengo estudiando, porque no es hebreo, ni arameo, más allá. Bien complicada la raíz, esa Sara o Selah, ¿no es cierto? Y tengo Eber, tengo Sem en el verso 10, Arfaxad en el 11, perdón, más o menos, Sara en el 13 y Eber en el 14. Ok, tengo a Noé, que es el padre, ¿sí? Y Noé es 1. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a Eber, ¿no es cierto? Es 1 a 4. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros somos semitas, que aparece en el verso 10, pero soy hebreo, ¿ok? Porque está en el 4. Pero yo no soy alfaxita ni saracita. ¿Todo me está siguiendo? Yo tengo, siempre el hebreo va a tener la relación 1, 4 y en el 4, cuando tiene los 4 va a tener 1 a 4. Entonces, usted me dice, eso de Eber, yo soy hebreo porque Abraham era el hebreo, pero la palabra de que Abraham era el hebreo surge del verso 14 de Eber, que es donde viene la palabra hebreo. Entonces,
Yo soy semita, ¿no es cierto? Porque viene de Shem, que significa el nombre. Pero coincidentemente es el 1 después de Noé. Y el 1 después de Noé es Sem. Y hago 1, 2, 3, 4. 1 a 4 y es hebreo, de donde soy hebreo. ¿Me está siguiendo? Y uno sigue y sigue y sigue. Les puedo asegurar que se sorprendería en todos los pasajes de la Biblia como está la relación 1 a 4, 1 a 4, o 1 a 4 y dentro del 4, 1 a 4 también. Es una cosa maravillosa. ¿Me siguió hasta allí? Ya terminamos. Les voy a mostrar esto y lo vamos a seguir. Ahora, yo ya sé, déjeme encontrarlo todo esto. Yo ya sé que Raquel, aquí en este libro, en el capítulo 29 y 30, tengo a los 11 hijos de José, incluso con la hija, que está entre Zabulón y el último que es y el último que es José, ok, porque después va a venir Benjamín más adelante, ok. Dina también, Dina tiene el mismo nombre que Daniel, que Dan. Vio que está la tribu de Dan. Dan es el masculino, por ejemplo, significa juzgado, y Diná significa juzgada, el nombre de la mujer, ¿no? Es interesante porque aparece ahí, porque es 11. Los hermanos de abajo que me dijeron que tenían que irnos porque estén aburridos. Bueno, ok, entonces, el cuarto hijo de Jacob, tengo a Jacob y entonces tengo a Judá. Acuérdense que somos semitas y hebreos, pero somos judíos. Pero Judá también aparece como 4. ¿Me está siguiendo? Exactamente como aparece hebreo, que es el cuarto después de Sem. Ok, bien. Todo en la escritura se hace más. Todo. Es una maravilla porque Dios cuando creó esto, creó de una forma sobrenatural. Esto que está escrito así en hebreo, no hay pluma ni mente humana que lo pueda haber escrito. Jamás puede haber un diseño de esto. Jamás. O sea, usted sabe, los libros hebreos, muchos están en hebreo solo. En alemán, los eruditos alemanes escribieron muchísimo de esto, ¿no? De la minuciosidad con que está escrita la escritura. De minuciosidad. Bueno, yo termino en un minuto, pero les quiero mostrar esto. En Génesis 29, verso 35, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Adonai. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar. Ok, este es el cuarto hijo. Bueno, todos los nombres, otro día le voy a poner todos los nombres y por qué se llaman así, porque tiene una razón por qué se llama así. No es que se pone Gad porque se le puso por Gad, o Shimón porque el equipo quiso llamar Simón, o por ejemplo Naftali, porque Naftali es definitiva, ¿no? No Naftali, le puso porque una situación determinada, por eso viene el nombre, y tiene una proyección, no es cuento. Bueno, de todas maneras, ella dice, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, dijo, esta vez alabaré. Cuando dice ella alabaré, dice así, en hebreo, ¿no? Exactamente. Dice así, ¿no? Acá se edifica Ode. Esta es la palabra que significa, perdón, alabaré. Puede ser agradeceré también, es exactamente lo mismo. Alabaré o agradeceré. Usted me dice, ¿cómo puede ser? Sí, porque el sentido de agradecer nuestro en español, la palabra es maravillosa, pero lo usamos mal, ¿no? Entonces, si nos decimos, Señor, alabaré tu nombre, yo te agradezco, la persona que alaba, la que agradece parece que o el que alaba parece que el que agradece le dice, no, lo tuyo no es profundo, es exactamente lo mismo. Entonces tampoco, si uno dice así, no digamos tontería, hermano, porque en hebreo alabar y agradecer es lo mismo. Son dos formas de la palabra Odé como otra, ¿no? No tiene otras traducciones también similares a esta, ¿no es cierto? Alabaré y agradeceré. O sea, nosotros lo que pasa es que la palabra agradeceré la tenemos como en un escalón menor que la palabra alabar. Alabar la vemos goma, ¿cierto?
Si a usted le dijeron algo así, después suelta que total, que la gente lo crea es una cosa, pero en cuanto a la profundidad y la palabra hebrea es exactamente lo mismo. Exactamente. Ninguno va a ser superior por eso, porque el que no existe es... No existe en el hebreo eso. Bueno, entonces dice, como dice, acá dice alabaré, ¿no es cierto? De Adonai, dice alabaré Odé. Ok, por lo tanto, como yo dice alabaré a Adonai, por eso llamó su nombre Judá. Es decir, la razón por que le voy a llamar Judá es porque alaba, le dice, o agradezco. Ok, entonces, esto lo voy a sintetizar, pero de todas maneras, créanme lo que voy a decir. Primero voy a anotar una cosa. Un segundito. Perdón. Vamos al tiempo más cerca y me alejo para ver, pero bueno, me dijeron que escribo muy chiquito, así que voy a escribir más grande la próxima. Lo que pasa es que me olvido. ¿Ok? Bien. Esta es la palabra Odé, que significa alabaré. La palabra Yehudá, que es el nombre Judá, si usted lo quiere ver en español, significa alabado. ¿Ok? Alabado. Esa es la idea. Significa alabado. Ok. Acuérdese que de la tribu de Judá tiene que venir el Mesías. ¿Ok? Bien. Esto lo voy a sintetizar, voy a terminar, pero miren lo que leo. Yehudá. Voy a hacer algo, acá tengo, bueno, entonces acá tengo Yehudá. Porque ella dice, ¿no es cierto? Yehudá. Mire, si Dios no hubiera permitido esto, nosotros no sabríamos ni cómo llamarla, ¿no? Ahora le mostramos. Y esto es exactamente lo mismo, en un sentido exactamente lo mismo que las letras que se agrega en Abraham y Sara, por ejemplo, ¿no? O la letra que se agrega en Josué. Ahora se la voy a mostrar. Siempre tiene un peso muy profundo cuando Dios hace eso. Así simbólicamente o lo haga en el corazón. Bien. Entonces dice, como alabaré al Señor, por lo tanto voy a llamar a mi hijo Yehudá. Esta palabra Yehudá viene exactamente de esta. Usted va a decir, bueno, pero esta es esta. Bueno, esto es gramática hebrea, entonces es más complicado ahora explicarlo ahora, ¿no es cierto? Okay. Bueno, entonces yo le voy a mostrar algo. ¿Sí? Esta es la raíz, la palabra, y donde viene la raíz para poner el nombre de Yehudá. ¿Ok? Bien. Si yo, presta atención. Si yo le saco, ¿no es cierto?, esta letra, ¿qué queda? ¿Cómo? Claro. Si yo le saco esta letra, ¿no es cierto?, queda esta. ¿Ok? La letra esta es la Dalet. La Dalet es la letra número 4. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Yehudá es el hijo número 4 y la letra va en la posición 4. ¿Ok? La palabra Dalet significa puerta. ¿De acuerdo? Hay una palabra para puerta que es Delet, pero viene de la palabra Dalet. La letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet tiene, por ejemplo, Gimel significa, la letra Gimel es camello. El animal camello, ¿no? Camello. Nada más que camello, cuando uno estructura la palabra es gamal. Pero si yo los cananeos al camello le llaman gimel. Pasa al hebreo la gimel como camello, pero camello en hebreo se dice gamal. ¿Me está diciendo? Ok. Bet, por ejemplo, Aleph Bet, la Bet. La letra Bet. Bet en hebreo significa casa. ¿De acuerdo? Y tiene una razón de por qué la letra Bet se llama casa.
Hay, por ejemplo, la letra Dalet originalmente como pictografía era así, como una puerta, cuando pasan los jeroglíficos ugaríticos y todo. Después se va adaptando hasta terminar en esta. Un día le voy a explicar por qué tiene este sentido, porque a mí me gusta estudiar mucho esto. ¿Me entiende? ¿Ok? Bueno, entonces, le dice a Judá, y Judá es el hijo número 4, ¿sí? De Judá, ¿no es cierto?, iba a venir el Mesías. ¿Sí? Y entonces, cuando la mujer, ¿no es cierto?, le dice, os te agradece al Señor, pone el nombre Yehudá, que viene de esta palabra. Pero qué sorpresa, en la construcción del nombre, ¿sí?, la Dalet, ¿no es cierto?, está en el cuarto lugar, pero en la construcción del nombre, la Dalet fue metida en el nombre de Dios. Es decir, la puerta está metida dentro del nombre de Dios, por lo tanto, Judá es la puerta de Dios para que venga el Mesías. ¿Me entiendes más o menos? ¿O está medio...? ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Y esto es una de las cosas más elementales que surgen de los nombres. No es una cosa que digan, pero esto no puede ser. Para una persona hebrea de los estudiosos del Talmud, de aquella época, y los posteriores, ¿no es cierto?, de los eruditos y todos los que estuvieron en el medioevo y todo, esto era súper elemental, lo que para nosotros es muy difícil a veces, pero ellos lo veían así, y aunque les parezca mentira, cifraban la esperanza, porque acá están encerradas las promesas de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan cuando Yeshua dijo, yo soy la puerta? Es decir, ellos sabían, lo que no sabemos somos nosotros. O por lo menos no sabemos, pero vamos en camino de aprender algo. ¿Me está siguiendo? Y entonces, hoy por ejemplo somos esto es Yudá, que es el nombre. ¿Sí? Si uno dice, la persona sería Yehudí, lo que sería el gentilicio, judío. O si es una mujer, Yehudiá, ¿no es cierto? De donde viene Judí, todo este tipo de cosas. Incluso mucha gente aquí, por ejemplo en México, pongamos México, estamos viviendo aquí. Entonces de repente hay gente, cuando acá dicen Judith, ¿no es cierto? Bueno, pero el nombre es Judith. Pero mucha gente a lo mejor que se llama Judith no tiene la menor idea que significa judía su nombre, ¿no? A lo mejor no. Algunos sí, pero otros no. Entonces, ¿vieron en el caso de Abraham, ¿no es cierto? Cuando viene el pacto con Abraham y con Sara, si yo saco la I de Sara y no la divido en dos, vienen las dos I de Dios para formar el nombre de Abraham y Sara. Y entonces Sara hace volar su I, como dice Midrash, hace volar su I para Josué, para que sea Yoshua aquel que salvará, ¿no es cierto?, a su descendencia de Sara. Por eso el Midrash que en definitiva es lo que dice. Y entonces, en la construcción esta del nombre para el cuarto hijo de Jacob, en definitiva porque es el cuarto hijo de Jacob, la letra Dalet, que es la número 4, es aquella que representa, ahora voy a hacer algo porque si no voy a manchar mi salida así. El número 4, la letra Dalet, es una forma de nombrar a Dios también. Voy a decir por qué. Muchas veces usted va a ver en los libros esto, ¿cierto? Así, que es la letra quinta del nombre de Hashem, ¿no es cierto? Bien. Ok, voy a mostrar algo. A ver, que diga la gente que es verdad, ¿no? Bueno, acá dice Baruch atah Adonai. ¿Qué letra es esta? La Dalet, ¿no? Entonces, ¿por qué digo Baruch atah Adonai y pongo la letra Dalet? Porque en definitiva la letra Dalet no tiene nada que ver con el nombre de Dios. Es la letra Dalet, lo puede venir a ver aquí, es la letra Dalet con una comita. Eso aparece también en los sidurim. Lo que pasa es que usted a lo mejor no los ha visto, se compra los libros y no los mira, ¿no es cierto? La letra He se utiliza como símbolo de nombrar al Señor en un sentido santificado. Esto también está santificado. Pero en un sentido no sagrado, por así decirlo, cuando se va a identificar, cuidado, el número 4 es habla de lo más de cómo nombramos las cosas terrenalmente. Por ejemplo, veo que dice, Abraham dice, estoy haciendo memoria para su norma,
Dice, tengo un siervo que se llama Damaseno, que es de Mesec. ¿Por qué aparece ese hombre allí? Por una razón, porque podía haber sido el tío, que qué sé yo. Pero la Biblia no me quiere, no le importa si es fulano o me quiere enseñar otra cosa. ¿Pero por qué dice Damaseno? Damaseno, ¿no es cierto?, de Mesec, si usted suma los valores numéricos, da 444. Y entonces es la parte del mundo, de este mundo. Entonces Abraham no quería que su hijo heredara, ¿no es cierto?, que quien heredara a su hijo sea lo que se movía en el mundo, sino quería algo sobrenatural. Pero está en las palabras, ¿se está siguiendo? En las palabras hebreas, los valores numéricos me hacen un segundo relato. Tengo el relato bíblico narrado a través de frases. Y tengo otro relato bíblico a través de símbolos y de valores numéricos. El número 4 no es que sea malo, por eso la parte material de este mundo lo creó a partir del cuarto que hizo el Señor, del número 4, cuando dijo a partir del número 4 que el Señor hizo, aparece la construcción del mundo que vemos material, de las cosas. Por lo tanto, yo soy el Talí, ¿sí? Entonces, mucha gente judía, por eso, esto que estoy viendo, que estoy diciendo, es una cosa que surge de los valores que tuvieron los grandes rabinos de Israel, que sentaron las bases para el judaísmo. Y entonces, en muchos casos, cuando yo quiero nombrar al Señor, yo puedo decir Elohim, pero si yo estoy en un cierto lugar, tengo que decir Hashem, ¿no es cierto?, para no volcar en el lugar, ¿no es cierto?, del X, el nombre sagrado del Señor. Y entonces, la G determina aquello que es, te estoy diciendo, el nombre sagrado. Esto también es sagrado, ¿sí? Ok. Pero es santificado, pero para no nombrarlo como peyorativamente, ¿no es cierto?, le ponemos la Dalet. ¿Me estás siguiendo? Para que no caiga el desmedro, por ejemplo, si yo dejo el Talí. Por eso viene la Dalet aquí. Mucha gente no tiene ni la menor idea por qué aparece esto aquí, ¿no es cierto? O aparece en los sidurín, muchas veces la letra Dalet, para nombrar el nombre de Dios. Y entonces, esta Dalet, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en definitiva puertas, la puerta es una puerta, ¿sí? Y está hablando de lo material, de lo construido aquí en el mundo, obviamente también en las esferas superiores. Por eso la Dalet está formando parte de la creación y del mundo. Entonces, yo tengo el nombre de Dios y la Dalet que representa la puerta de la creación y del mundo, me está llevando a que de la tribu de Judá venga, ¿no es cierto?, aquel que iba a ser el Mesías. Yo soy la puerta. Por eso le digo, y esto es, digamos, una partecita minúscula, grandiosa por lo que es, pero los nombres son así, en la Biblia, en serio. Un día le voy a mostrar todos los números, para que vea el 4 y lo que es, ¿no es cierto?, cómo se va moviendo el 4. Es una cosa más distinta, como eso que yo le decía, el río de Dios y los 4 ríos, pero de los 4 ríos, uno que conozco y 3 que no conozco, ¿no es cierto? Daniel con sus amigos, uno que está en un lado y los otros 3 en otro. Entonces los 4 grandes sacrificios, 3 que son con sangre y uno que sin sangre. Y así, permanentemente. Por eso le digo, cuando uno ve, y si Dios, y le puso tal nombre, no le puso ese nombre porque estaba de moda, como yo le decía al principio. Le puso ese nombre porque internamente, digamos, en lo profundo, en dos palabras, porque es un versículo chiquito así en hebreo, en 2 palabras está diciendo, ¿no es cierto?, que del hijo de ella y de la tribu de ella y los descendientes de ella en Yehudá, ¿no es cierto?, iba a venir aquel que es la puerta de la salvación de Israel. Mire, pero eso se nos fue el tiempo. Pero yo por eso les nombraba antes algunos grupos judíos, son 2 grandes ramificaciones, por así decirlo, 3, y después distintos grupos, ¿no es cierto?,
con sus variantes, con su cultura, con sus ropas, con sus vestimentas. Aquí, por ejemplo, estos papes. Ver una persona vestida así dice es judío. Entonces dice judío, quiere decir que es el único judío. Hay judíos que se visten de mil y una manera distinta, ¿no es cierto? Y que sus músicas son distintas, sus servicios son distintos, las formas de leer la Biblia son distintas, unos en un año, otros en 3 años, las formas de dividirlo. Los judíos teníamos la Biblia dividida en versos, ¿no? Pero no teníamos división capítulos. La división en capítulos la adoptó el judaísmo de personas cristianas. ¿En serio? Porque la división en capítulos no existía. Tenemos otra división, totalmente otra división. Entonces hoy te voy a ver todas las Torot y todo, ¿cierto? Vienen divididos en capítulos y en versículos. Pero no fue una división judía esa. ¿Me entiendes? Y esto es así. Es bien interesante. Los judíos teníamos dividido en otras formas. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Eloheinu, Elohei Aboteinu, Dios nuestro, Señor, Dios de nuestros padres, te damos gracias por la vida. Señor, levantamos nuestra oración a tu presencia, clamamos a tu misericordia, te damos gracias por este día de Shabbat y por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque nos has sostenido, guardado, nos hiciste llegar hasta este momento en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que la vida y la muerte dependen de ti y que no hay nada oculto delante de tu presencia porque tú conoces nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes de nuestras emociones, Señor, y también conoces las intenciones de nuestro corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Sea a ti la gloria y la alabanza. Y rogamos una bendición grande, mucho más de lo que nos podemos imaginar, Señor, que viene de ti, sobre todos y cada uno de nuestros hermanos y sus familias, los que están aquí, los que no han podido venir hoy. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, te rogamos por Eretz Israel, por Jerusalén, por cada hombre y mujer, niño judío, por cada habitante de Israel, judío y no judío. Señor, por cada judío en todo el mundo. Señor, y por las circunstancias adversas. Señor, ya llegando la tragedia en este momento en Israel, Señor, por los ataques individuales, por los ataques masivos en contra de Israel, por las represalias, por la intervención de otras naciones, a veces de una forma que no corresponde, Señor. Te rogamos en esta hora que quites el brazo armado fuera de Israel para con Israel y dentro de Israel también, Señor, que quites toda traba y obstáculo que pone el enemigo, que avergüences el poder del diablo, que conviertas y vuelvas el corazón, Señor, hacia ti de aquellas personas que levantan el brazo armado contra el pueblo judío y contra Israel, Señor, y da sabiduría de lo alto, Señor, el discernimiento, el conocimiento que viene de lo alto de ti sobre los dirigentes civiles y religiosos, militares también de Israel, para que tú les des la guía, la dirección, la sabiduría para tomar las determinaciones que corresponden, Señor, para evitar venganzas, Señor, para evitar matanzas de uno y otro lado, Señor. Pon tu mano de cobertura, tu bendición, tu cuidado y protección, Señor, y sea avergonzado el poder de Satanás. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares y familias. Bendice la prosperidad de todos y de cada uno de los recursos y bienes materiales y de la economía. Ábrenos puertas de bendición y de abundancia, Señor, en medio de tantas necesidades. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Salud, pues, esa es la verdad.